A continuación, el Seguro Social. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa del Seguro Social. Y para este día hemos invitado al señor periodista Emilio Palacio, de amplia trayectoria en el periodismo en el Ecuador, conocidos casi por la mayoría, editorialista del diario El Universo. Todos conocemos la historia de él, también la fase final que fue objeto de una brutal represión política por parte del gobierno de Correa. Él no está en el Ecuador, él está viviendo, radicado, tiene su residencia en los Estados Unidos, entiendo en Miami. Así que para nosotros, para este medio de comunicación y para este programa del Seguro Social, es un honor contar contigo, Emilio, así que bienvenido y vamos a invertir porque el orden de nuestras intervenciones, más bien ahora la persona que va a preguntar, que va a indagar de lo que sucede en el Seguro Social serás tú, y yo listo para responder las preguntas, estimado Emilio, bienvenido. ¿Qué tal, Henry? Qué gusto escucharte. Un saludo a todos los que nos están mirando y que están preocupados seguramente con la situación del Seguro Social. Todos sabemos por versiones de la prensa de que la situación financiera del instituto no es nada buena, diríamos directamente que es muy grave. Pero además también sabemos que las prestaciones de salud, la situación en los hospitales, las jubilaciones que están dándose a las personas retiradas ya de su trabajo, en fin, todas las distintas ramas que comprenden la seguridad social enfrentan una situación crítica, dramática. Y hay aquí dos partes que tendríamos que considerar. La primera es el diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué tan grave es el problema que estamos enfrentando? Y luego, las posibles soluciones. Yo comienzo por la primera parte, Henry, tú que sabes tanto de este tema. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces de la situación del seguro? ¿Qué tan grave es? Sí, a este programa lo vamos a titular como la crisis del Seguro Social y financiera, la crisis institucional y financiera del Seguro Social para poder configurar bien el tema. En la parte institucional está causando una profunda huella este manejo del Seguro Social por parte de los gobiernos de turno, que hasta 2023 la primera ley que se puso en vigencia en el Ecuador y luego otras reformas y también el tema de la salud va a cumplir 100 años, porque en 1923 se puso en vigencia la ley de jubilación para jubilar a los maestros, quienes aportaban 5 sucres, era lo que aportaban mensualmente ellos, ¿no? Y el Estado hizo una contribución de 500,000 sucres. Así se inició la ley de jubilación en el Ecuador en 1923. Y luego, claro, se impulsó una reforma en el gobierno del presidente Isidro Ayora Cueva en el año 1928, en donde se hizo una reforma a esta ley y se la denominó como Ley de Jubilación Montepío y cooperativas, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy importante este nombre de Ley de Jubilación Montepío Civil y de Ahorro y Cooperativas. Entonces, el gobierno de ese entonces ya entendió de que aportar al Seguro Social era un ahorro
y que la institución que debería manejar esos recursos era como una especie de cooperativa, ¿no? Y luego, en el año 1935 ya se creó la ley del Seguro Social Obligatorio, y de ahí en adelante otras cuantas reformas más, pero lo grave es de que en las últimas décadas del siglo XX se cometió un grave error de incluir en la misma institución del Seguro Social Obligatorio que se creó en el mundo este seguro para proteger las prestaciones de salud y de jubilación de los trabajadores bajo relación de dependencia laboral. En ese entonces, a fines del siglo XIX, se definían como las relaciones obrero-patronales, y también durante el siglo XX se mantuvo esa denominación, pero en las últimas décadas a esa definición se tiene un concepto actualizado como trabajadores bajo relación de dependencia laboral. Así es lo que se conoce actualmente, tanto aquellos que trabajan en el sector público como en el sector privado. Y entonces, en esta institución del Seguro Social, creada para esos fines, proteger la salud, proteger la jubilación, se incluyeron seguros especiales que requieren del subsidio del Estado. Ese es un problema grave. El otro problema grave es de que se crearon prestaciones de salud para personas que no son afiliadas al Seguro Social. Ese es otro problema gravísimo que afectan los ahorros, que afectan los aportes de los trabajadores bajo relación de dependencia laboral y también afiliados voluntarios, ¿no? Y aparte de eso también se han creado prestaciones sin el debido financiamiento, como la atención a los hijos de los afiliados hasta la edad de 18 años. Entonces aquí tenemos dos factores, dos causas, que es lo de estos seguros especiales incluidos en la misma institución, con estas prestaciones de personas que no son afiliadas al Seguro Social. Esos son dos aspectos que vienen causando una enorme crisis al Seguro Social, una enorme crisis institucional. Y luego, ya en la parte financiera, hay incumplimientos del Estado muy fuertes, ¿no? que datan desde 1951 y se han ido acumulando década tras década, y eso ha sido un perjuicio para los afiliados, ¿no? de estos incumplimientos del Estado, que vienen a ser más incumplimientos de los gobiernos de turno. Eso es un problema muy grave. Y lo otro es las deudas acumuladas que el Estado no las ha pagado. Ha pagado parte de las deudas, pero no en su totalidad, y esos son también factores que influyen en el manejo de las finanzas y que generan crisis financiera. Y la última, esta cuestión de la corrupción, ¿no? Esto es realmente impresionante, la forma como se han manejado los recursos del Seguro Social. A fines del año 2019, en el Hotel Oro Verde de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, tuvimos una participación como expositores el doctor Marco Proaño Maya, el ingeniero Edison Ortiz Durán, quien habla, un profesor de la Universidad de Espíritu Santo y otro profesor de la Ecotec, y en la intervención del ingeniero Edison Ortiz Durán, una persona muy especializada en bolsa, en el mercado bursátil, llegó a demostrar con cifras de que los recursos de los afiliados manejados por los gobiernos en esta institución del Seguro Social era un manejo doloso y fraudulento, ¿no? Y claro, eso que dijo el ingeniero Edison Ortiz Durán a fines del 2019 en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Oro Verde, es comprobable y demostrable en muchos casos. Solamente menciono este último, querido Emilio, de un perjuicio que es fraudulento, que es doloso a miles de personas, jubiladas del IES, con una resolución que viola el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social. El 229 de la Ley de Seguridad Social, el primer inciso como el último inciso, dice que las personas que tienen derecho a jubilarse debe seleccionarse los 5 años de la carrera laboral que sean de mejor sueldo, que sean de mejor salario, y el procedimiento, dice la ley, simplemente hay que sumar los ingresos de los 12 meses de cada año y sacar un promedio, es decir, dividir para 12, de manera que nos daría 5 sueldos, ¿no? Si se seleccionan los 5 mejores años, entonces tendríamos 5 sueldos, y hay que hacer una segunda operación
de dividir estos ingresos de los 5 sueldos para 5 y sacar el promedio del pago de la pensión jubilar mensual. Eso se rompió, eso se violentó con la resolución 554, que la tengo aquí en mis manos, ¿no?, que fue puesta en vigencia por el señor Richard Espinosa como presidente del Consejo Directivo del IES, y con el apoyo del representante de los empleadores, y también, cosa curiosa, sui generis, paradójica, también con la firma del que dice que nos representa a los asegurados, que se trata del doctor Luis Clavijo Romero. Cosa paradójica, ¿no? Aquí están las firmas de estos funcionarios, ¿no? Y como digo, llama la atención del representante de los afiliados, que por supuesto está más allá del periodo de la ley, porque él fue designado para el periodo 2012-2016, pero él sigue en funciones hasta el día que estamos en este diálogo, en este conversatorio contigo, Emilio, de manera que está ya en esa función 10 años, y cosa curiosa también, no tiene alterno, no tiene quien lo subrogue en su ausencia temporal o definitiva. Así de caótico, así de desordenado y de crítico es el manejo institucional y de las finanzas del Seguro Social. Por eso el tema es crisis institucional y financiera del Seguro Social ecuatoriano, estimado Emilio. Henry, tú has tocado un punto importantísimo, que probablemente el de más actualidad, que es la resolución 554, que con la que se perjudica, entiendo yo, que son alrededor de 18.000 jubilados, que se les está recortando buena parte de lo que ellos deberían recibir. Y nos has contado de que esto se hace con el voto del representante de los trabajadores. Sí. ¿Tú has podido hablar con las centrales sindicales, con las organizaciones que agrupan al movimiento laboral y que constantemente pues han reclamado por mejoras para los trabajadores, al gobierno? Bueno, se me ocurre que también deberían reclamarle a este señor, porque siendo representante de los trabajadores debería ser el más sensible a estas quejas. Así es, y de alguna manera las centrales sindicales, el colegio electoral que lo estipulaba el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, el segundo inciso, que fue derogado el 22 de marzo del año 2016 por parte de la Corte Constitucional, porque lo declaró inconstitucional, porque ese colegio electoral, primero, que los afiliados, que los asegurados no lo hemos elegido, y segundo es de que al representante que ellos designaron a través de ese colegio electoral tampoco fue parte de una consulta de todos los afiliados del Seguro Social Obligatorio, que a enero del año 2020 eran 3 millones de afiliados al Seguro Social Obligatorio, 3 millones de afiliados activos y aproximadamente 550,000 jubilados del Seguro Social Obligatorio. Entonces, esta nómina de personas o este número de personas que es tan grande, tampoco fueron consultados para designarlo al señor Luis Clavijo. Y entonces eso es muy grave, porque además, de acuerdo a un conversatorio con el sociólogo Jorge León, que tuvimos nosotros en el año 2015, en el Ecuador, las personas sindicalizadas, decía Jorge León, las personas afiliadas a los sindicatos, a las centrales sindicales, era más o menos entre 180,000 y 200,000 personas, es decir, menos del 10% de la población afiliada al Seguro Social Obligatorio. Por eso es que nosotros estamos planteando que se debe dar una reforma para que seamos los afiliados, activos y pasivos, a que se elijan a los representantes del Consejo Directivo del IES, en este caso a 2 representantes de los afiliados activos, para que puedan defender y cuidar nuestros ahorros, ¿no? Cuidar y manejar con transparencia nuestros aportes, que tienen el carácter de un ahorro, y también para que ellos puedan
puedan fiscalizar, puedan hacer seguimiento del manejo de las prestaciones que dejan mucho que desear en materia de salud y en el pago de la pensión jubilar. Así que yo no he conversado con ellos, pero esta es realmente impresionante, de que quien debería defender los aportes, porque hay un buen manejo, porque hay una buena gestión, porque hay una buena administración de los aportes de los afiliados, y también para que haya asimismo una prestación de calidad a los afiliados, sea él mismo el que vote a favor a través de una reforma que se impulsó con una resolución 554 el 4 de agosto del año 2017, y que la metodología de esta resolución ilegal e inconstitucional, porque la Corte asimismo la declaró inconstitucional a esta resolución 554 del 4 de agosto del 2017, la declaró inconstitucional el 28 de abril del 2021. ¿Y qué es lo que hizo esta resolución? Esta resolución lo que hizo es incluir un texto, una definición, un criterio conceptual distinto a lo que dice el 229 de la Ley de Seguridad Social. ¿Qué dice esta resolución en el segundo inciso del artículo 2? De que se debe aplicar la raíz 60 de las 60 remuneraciones. La raíz de las 60 partes de las remuneraciones realmente reduce, resta, desploma, yo diría yo, lo que es el pago de la pensión jubilar. Entonces, en verdad, en un estudio que presenta el Seguro Social a la Corte, y en donde reconoce que se han disminuido las pensiones con esta resolución, con este cálculo, porque al aplicar la raíz de las 60 remuneraciones, ¿no?, estamos yendo ya no a una metodología aritmética que es de sumar y dividir para sacar el promedio. Acá no, es la raíz. Entonces este ya no es un procedimiento aritmético, esto de sacar la raíz de las 60 remuneraciones, sino más bien es un método geométrico, ¿no? Entonces la ley no habla de método geométrico, la ley lo que habla es, en otras palabras, de un método aritmético, ¿no? Entonces claro, con este método geométrico se ha perjudicado a miles de personas. Hay un dato que lo presentan las autoridades del IES a la Corte Constitucional de septiembre del año 2017 a marzo del año 2018, y mencionan que las personas perjudicadas eran aproximadamente 18.285 personas. Ahora, desde abril del año 2018 al mes de abril del año 2021, seguramente son más personas, ¿no? Entonces es un gravísimo problema, es un gravísimo antecedente que tiene un carácter regresivo, porque los derechos de los trabajadores, de los afiliados, de los asegurados, que son trabajadores, la cuestión menciona de que son derechos inalienables, que son derechos intangibles, que los derechos de los trabajadores deben ser progresivos, no deben ser regresivos. Y la Constitución establece, el artículo 66, numeral 4, que la igualdad, el concepto de la igualdad de los ciudadanos en el Ecuador, parte de dos criterios. Este criterio de la igualdad tiene que darse en lo formal y también tiene que darse en lo material, pero al disminuirle los ingresos por un fraudulento método de calcular la pensión jubilar, y entonces allí existe una disminución de los ingresos, hay un perjuicio económico, hay un perjuicio material, y entonces hay una condición de desigualdad material, y la quieren y la están manteniendo. Qué curioso, las autoridades del IES, porque a esta resolución ya la Corte ya la declaró inconstitucional, por lo tanto no existe este inciso 2 del artículo 2 de la resolución 554, ya no existe. Entonces la pregunta para las autoridades del IES, ¿con qué método, con qué resolución, con qué disposición normativa a nosotros nos están pagando la pensión jubilar? Esa es una de las preguntas principales que les hacemos a las autoridades del IES, y que un proceso de investigación que yo le he pedido a la comisión de estructura del Estado, que la preside el señor asambleísta Alejandro Jaramillo, la comisión se llama Comisión de Justicia y Estructura del Estado, le he pedido que haga la investigación, y una de las preguntas es esta: ¿bajo qué disposición normativa se está pagando la pensión jubilar para las personas que se acogieron a esta prestación
desde el 4 de agosto del 2017 al mes de abril del año 2021? Es una pregunta fundamental y tienen que contestar, porque en la parte legal también les vamos a preguntar y nosotros vamos a iniciar esas acciones legales, por supuesto, estimado Emilio. Leí yo la sentencia de la Corte Constitucional y efectivamente, como tú lo dices, ahí explica la Corte que el Instituto ha tratado de resolver el problema financiero del IES, echándole la deuda, el peso, la carga financiera de la crisis del Seguro Social a los jubilados, cosa que es un contrasentido total, porque son la fracción más frágil, más desprotegida de todo el universo del Seguro Social. Y además crean una discriminación, una especie de... Hay dos clases de jubilados. Los jubilados de clase A, que son los que recibieron, se les calculó su jubilación antes de esta nefasta decisión del IES, y los que se acogen después de la sentencia de la Corte Constitucional, y los que están en medio, durante 4 años, esos en cambio reciben una jubilación diferente y pasan a ser jubilados de clase B, creando un absurdo completo. Para justificar esto, el directorio del IES dice que en la sentencia de la Corte y en general en el derecho se sobreentiende que la ley no tiene efecto retroactivo, dicen ellos. Entonces, por tanto, no podrían reparar el daño que se le ha hecho a los jubilados que se acogieron a la jubilación antes de la sentencia de la Corte. Y dice el Seguro Social, y tampoco podemos resolvérselo después de la sentencia de la Corte. Los que se jubilaron en esos 4 años están fritos, para decirle de alguna manera. Es decir, no hay retroactividad hacia atrás, pero tampoco hay retroactividad hacia el futuro. Es decir, está vigente para el Seguro Social, está vigente una norma inconstitucional y ellos la siguen aplicando, violando la Constitución y violando la sentencia de la Corte. Dime una cosa, ahora, ¿cuál es el paso que habría que seguir? ¿A qué instancia deben acudir los jubilados afectados por esta decisión de convertirlos en jubilados de clase B para obtener justicia? ¿Hay algún camino todavía que ellos puedan apelar para lograr que se les reconozca sus derechos? Sí, por supuesto. Vamos a iniciar una acción de cumplimiento, ¿sí? de que a las autoridades del Seguro Social, una acción legal, a ver si están cumpliendo con lo que dice el 229 de la Ley de Seguridad Social. Los abogados llaman una acción de requerimiento, ¿no? Y si no hay respuesta favorable, iremos a una acción de incumplimiento, ¿no? Esto es lo que está en camino. Esperemos ya en los próximos días le estaremos informando al país, sobre todo a los afiliados y a los jubilados, de este perjuicio. Yo quisiera, querido Emilio, dejarlo allí porque hemos concluido con el tiempo, pero lo que quiero decirte es de que estos jubilados con la resolución 554 cumplieron con las mismas obligaciones, con las mismas disposiciones, con los mismos requisitos que establece la Ley de la Seguridad Social, de manera que resulta inaudito mantener esa desigualdad, jubilados de primera y jubilados de segunda. Entonces no puede ser. Así que lo dejamos allí y queda pendiente para un nuevo conversatorio hacia futuro, tratándose de hacer seguimiento a este perjuicio, pero la idea es de que tiene que resarcirse este perjuicio causado a quienes, como digo, cumplimos los mismos requisitos, las mismas obligaciones que estipula la Ley de Seguridad, tanto para aquellos que se jubilaron antes de la resolución 554, como para aquellos que se van a jubilar a futuro una vez que ha sido derogada y declarada inconstitucional este inciso segundo del artículo 2 de la resolución 554. Así que, estimado amigo, un gusto haber estado contigo, un abrazo a la distancia y siempre
el respeto y la consideración de siempre para ti. Sí, bueno, gracias Henry. Nos despedimos deseándole a todos los jubilados y especialmente a los perjudicados con este problema de que se les haga justicia, pero también recordándole que para que se les haga justicia deben moverse, deben organizarse, deben dar pasos en tomar iniciativa, porque tengamos la seguridad de que si no nos movemos no va a ocurrir nada, mi querido Henry. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Plenamente de acuerdo contigo. Un gusto haber estado en este diálogo contigo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Seguro Social, un programa orientado a los afiliados, jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Obligatorio, con la conducción del licenciado Henry Llanes. El Seguro Social.